Tal? Soy Víctor Alpizar y estaré a cargo del módulo denominado Medidas de Sostenibilidad para la Industria de la Hospitalidad. Si bien es cierto que históricamente el tema de la sostenibilidad en cuanto a la industria ha tenido gran peso, particularmente en el ahorro de energéticos, sí, para una perspectiva económica, no podemos negarlo, un tema de ahorro que se vea reflejado en una mejora de las utilidades de nuestras empresas, no podemos perder de vista también el tema ético, es decir, el cuidado del medio ambiente en virtud y de la ecología en virtud que el turismo es un elemento apreciativo y como tal, entre mejores condiciones lo tengamos, pues mejor rendimiento nos puede dar. Entender que no está peleada una parte con la otra y en esta dualidad, bueno, pues podemos tomar mejores decisiones. Y justamente este curso o este módulo del curso va encaminado a fortalecer la toma de decisiones en cuanto a su eficiencia, en virtud de 6 temas que estaremos abordando. Lo primero, entender cuál es la diferencia puntual entre lo sostenible y lo sustentable. Posteriormente hablaremos de cuáles son los elementos o por qué es importante tener un Green Book para la industria de la hospitalidad. Abordaremos también el tema del turismo rural enfocado a un modelo económico para la industria de la hospitalidad, el cambio climático y el impacto que este tendrá o que tiene en la industria de la hospitalidad. Hablaremos de un tema no tan común, pero que al paso del tiempo será fundamental aplicarlo, que es la permacultura, como una filosofía justamente para nuestra industria. Y finalmente abordaremos la importancia de la huella ecológica y el por qué es fundamental tener un monitoreo constante de ella. Bien, empezando, bueno, qué es lo correcto? ¿Llamar turismo sostenible o turismo sustentable? Al respecto ha habido muchas diferencias, algunas que depende particularmente de la parte del mundo. No me he encontrado con elementos que nos hablan de que si en América se le dice sustentable, si en Europa es sostenible. Bueno, ¿no? Hay diferencias. La realidad es que lo adecuado es irnos al diccionario, buscar la pertinencia de ello, ¿no? Y cuando nos acercamos justamente a este libro, lo que nos indica es que lo sustentable tiene que ver con aquello que se puede sustentar o defender puntualmente con razones, mientras que lo sostenible es aquello que podemos mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos y sin causar un grave daño o un daño. Por tanto, lo adecuado en términos de pertenencia pues es referirnos a estos elementos de los cuales vamos a hablar pues a continuación y en general del turismo como sostenible, turismo sostenible o elementos que tengan que ver con la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, de acuerdo a la OMT, bueno, en ese entonces OMT, hoy denominada como ONU Turismo, nos hablaba de que para efectos de nuestra actividad es la conservación de los aspectos ambiental, económico y social del desarrollo ecológico de un destino y enfocado a establecer un equilibrio entre esas dimensiones justamente para lograr a largo plazo su permanencia o su sostenibilidad. Tiene una relación directa con este concepto del triángulo de Nickham, donde pues para que algo sea sostenible debe de cumplir estos 3 elementos o estas 3 grandes esferas, lo ecológico, lo social y lo económico. De tal manera de que si en una empresa, en un destino, las medidas tienden hacia el fortalecimiento del medio ambiente, pero no se considera el tema de desarrollo económico de la región y una preservación social o desarrollo social de la misma, pues estaríamos hablando de que únicamente pues es un tema ecológico. Eh, es ecologista. Cuando es ecológico social, pues se puede hablar de algo soportable. Cuando es ecológico y económico, pues puede ser viable. Y cuando se descarta el tema ecológico y únicamente se enfoca en el tema social y económico, pues tiene que ver con lo equitativo. Sin embargo, y bueno, de lo que va a hablar este curso justamente es de enfocarnos en un tema sostenible, de tal manera que
para que nosotros podamos hablar de que estamos tomando medidas sostenibles, es que tenemos que tener en cuenta estos tres grandes elementos: lo económico, lo social y lo ecológico. De tal manera que sostenibles son estos tres al mismo tiempo, tomando medidas para estos tres elementos. Ahora bien, no lo veamos desde el punto de vista de una balanza, ¿no? Que todo tiene que estar equilibrado, ¿no? A ver, hay elementos en los que tendría prioridad lo ecológico o lo económico o lo social. Sin embargo, no perdamos de vista que tiene que cumplirse los tres al mismo tiempo, no necesariamente en la misma medida, pero sí los tres para hablar de sostenibilidad. También a lo largo del curso abordaremos elementos, casos actuales en donde, bueno, pues están poniendo estos tres elementos al mismo tiempo y que, bueno, puedan fortalecer esta idea. En resumen, bueno, pues es importante hablar de que es sostenible es porque esos tres elementos se están cumpliendo al mismo tiempo. Bien, el doctor Juan Ignacio Pulido al respecto nos habla que justamente para la clave o la amalgama de estos tres, pues no es la voluntad política para que se cumplan, y debe de tener vigilancia, y justamente debe de existir este equilibrio entre la preservación del patrimonio natural, cultural y la viabilidad del desarrollo. Es decir, conservo o mantengo o genero acciones de conservación medioambiental para evitar el desgaste de los recursos, para que justamente se vea en beneficio del desarrollo económico de las personas que dependen del turismo en esa actividad, y también de la preservación social y, ¿por qué no?, también el desarrollo social. Al final del día, el gran tema de la sostenibilidad es cómo hacemos que la gente que viva del turismo vive mejor. Y lo retomaremos más adelante cuando veamos el tema del modelo del turismo rural. En este caso, una vez que ya queda entendido este tema de la sostenibilidad, y porque es importante llamarlo sostenibilidad, podremos avanzar al siguiente tema que nos atañe, que corresponde al Green Book para la industria de la hospitalidad. ¿Y por qué Green Book? Bueno, básicamente un Green Book es el ABC de la toma de decisiones para la industria turística, basado en el cuidado del medio ambiente. Este Green Book tiene que ver justamente con un libro que se llama Blueprint for a Green Economy, que escribe Pierce en los 70s, y que este libro nos hablaba fundamentalmente de que era importante o es fundamental que las naciones inviertan al menos un 1% del total de la riqueza que genera, y también las industrias, en la conservación medioambiental para lograr el equilibrio. A ver, aquí hay otro elemento que cabe hacer el señalamiento de a qué se refiere. Blueprint es este esquema o es este plano en azul que generalmente se utiliza para diseñar elementos relacionados con la tecnología, algún nuevo móvil, algún nuevo auto, en el cual, bueno, tiene un fondo azul y en contraste con el color blanco. Y eso se llama Blueprint. Es lo mismo, digamos, es un plan maestro, un ABC para la industria turística, y por ahí viene el término justamente de Green Book. Y lo que busca con digamos, esta inversión o ponerle atención al tema medioambiental para el turismo es, primero, bueno, pues lograr este bienestar entre el ser humano, la equidad social, para minorar los riesgos ambientales y la escasez, reducir las emisiones de carbono. Estamos hablando de un texto que fue escrito en los 70, ya consideraba como fundamental la reducción de la huella de carbono, aumentar los ingresos y la creación de empleos a partir justamente de esta inversión, al menos del 1% de las ganancias, y promover la eficiencia energética y el uso de los recursos. Entonces, surge la idea, con base en esto, de que pues todas las industrias, perdón, más bien todos los elementos de la industria, de la hospitalidad y también los destinos, pues deben de hablar de un Green Book, ¿no? De este ABC de cuidado natural, pero para la preservación también de las comunidades del destino, sin perder de vista el tema medioambiental, y obviamente para lograr la eficiencia económica al respecto. Al final del día buscamos o se busca responder a dónde llega todo este dinero que genera
la actividad turística. En el caso de la industria de la hospitalidad, pues las empresas, ¿a dónde va o cómo reinvertirlo? Y en el caso de los países, ¿a dónde va la ganancia, ¿no? La conservación y el destino, pues deben de tener también una ganancia, un valor, un reconocimiento. A veces pareciera que el turismo no da problemas porque opera solo en algunos lugares. Es tan bondadosa nuestra actividad que es importante entender, no perder de vista estos elementos para generar riqueza. No perdamos de vista también, valga la redundancia, el hablar o el entender que el turismo son percepciones. Económicamente, el turismo es un instrumento de desarrollo endógeno, que, es decir, de adentro hacia afuera de los países, de adentro hacia afuera de la industria, que puede mejorar la calidad de vida de la población, a pesar justamente de que siempre hablamos de corporaciones, de esta industria. Hay que entender que la mayoría de las empresas en general en los países, al menos del top 10 de turismo, las empresas que lo sostienen son microempresas o empresas pequeñas, es decir, los artesanos, las personas que se dedican en algunos países al comercio informal, en algunos otros aquellos que viven justamente de mostrar o de generar o estos souvenirs, la comida típica de los lugares, los mercaditos o los lugares de consumo local, ¿no? Son los que en su mayoría hay en estos países y que también contribuyen a generar riqueza y que también se tiene que hablar de la sostenibilidad y que también deben de tener un greenbook para entender la importancia de reinvertir este dinero, sí en la conservación, sí en el cuidado, pero también para lograr la eficiencia económica y la mejora de lo social. Es decir, el gran reto es cómo tomamos las mejores decisiones dentro de la industria de la hospitalidad, logrando la eficiencia con base en la sostenibilidad y adaptarnos al entorno de la actualidad. No podemos hablar ya de una coyuntura, es decir, que algo que esté pasando y que vuelva a regresar. Acabamos de vivir una pandemia y en muchos elementos, si bien es cierto que tomamos medidas extraordinarias, hemos regresado a cierta cotidianidad antes de, pero eso es coyuntura, aquello que después de que, digamos, se atienden estas contingencias, se regresa. En este caso se estructura, el medio ambiente lo estamos viviendo con el cambio climático, tema que hablaremos más adelante, en el cual se ha modificado mucho. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una coyuntura, ya debemos hablar de una estructura y debemos de tomar medidas cada vez, si bien es cierto, no dejan de tener un carácter de emergencia, pues también tienen que ser necesarias para que en el caso del turismo, pues que continúe justamente la preservación. Y en este caso vale la pena retomar el ejemplo del turismo rural como un modelo económico. Nos vamos a centrar un poquito más en ello sin perder, insisto, los otros elementos. El turismo rural entendido como esta actividad típica de turismo en un entorno rural que se realiza en poblados pequeños, cercano a zonas próximas de ciudades, pero alejadas de los centros urbanos. Se ha recomendado o se establece o por ahí de diferentes autores lo manejan en un máximo mínimo de distancia, un máximo mínimo de tiempo de desplazamiento o inclusive un máximo mínimo de habitantes. Pero al final del día, pues son estas actividades que se llevan a cabo en entornos, pues digamos, accesibles a centros urbanos que todavía conservan tradiciones y conservan un modo de vida diferente a la cotidianidad de las grandes ciudades. Los servicios son dirigidos y atendidos por habitantes de la misma región y buscan al visitante estas actividades típicas para el entorno, a fin de que las actividades propicien un acercamiento entre los habitantes de las ciudades y las comunidades y entender justamente que el turismo rural es este gran padre de una familia de diferentes tipologías de turismo, como es el ecoturismo, que tiene que ver con la vivencia cercana, única y exclusivamente de la naturaleza, el agroturismo, que tenga que ver con las actividades del campo, la ordeña, la siembra, etcétera, y el turismo sostenible o sustentable, que es la filosofía de llevarlo a cabo. Otras tipologías de turismo rural es el turismo de aventura, donde implica cierto riesgo medido, controlado, o el turismo deportivo y el turismo turismo gastronómico, etcétera. Entonces, este turismo rural es el modelo en el cual estas actividades
pues deben de tener un sentido de sostenibilidad porque propician a la conservación natural, la conservación social, es decir, las tradiciones, y también buscan ser este instrumento endógeno de generación de la riqueza para la actividad turística. Bien, el turismo rural ayuda a diversificar y a complementar la economía rural sin perder de vista otras actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería, etcétera, y fundamentalmente enfocarse en el consumo ético, justamente para cumplir esta máxima de que el dinero vía turismo invertido en la comunidad pues puede desarrollar sí el apoyo a las empresas locales, pero también que la gente que está viviendo del turismo en estos lugares esté viviendo mejor a través de la conservación ecológica, la concientización de conservación del medio ambiente, la concientización y conservación del entorno social, tradiciones, folclore, valorización de estos elementos y hacer particularmente un turista más consciente. Pero bueno, ¿cómo lograrlo? Hay un ejemplo que me encanta, que se llama Rutas, que es un ejemplo de turismo rural en algunos países, particularmente de Sudamérica, como Bolivia, Ecuador y Perú. ¿Y en qué consiste de eso? Existe una fundación llamada CODEPSA y existe un banco que se ponen de acuerdo para desarrollar. ¿Qué pasaba en estos países? Bueno, pues puntualmente estaban esperanzados a veces a que el gobierno tenía que darles dinero para mantenerse. Y en este sentido, bueno, pues se generó este plan donde se les dice, ok, yo gobierno te voy a dar dinero, vamos a generar un fideicomiso con un banco y los ministerios de turismo de estas regiones, pero no únicamente te vamos a dar dinero por darte el dinero. Para darte el dinero, nos vamos a encargar de dos cosas. Número uno, de educarte al respecto, comunidad, al respecto de turismo, en tres elementos puntuales. En el tema de gestión de negocios, en el tema de cultura, de servicio, de patrimonio, de finanzas y de marketing digital. Entonces, en estas comunidades, para comenzar, digamos, esta capacitación, los gobiernos, en coordinación con el banco, con los bancos, daban una subvención mensual. A partir de esta subvención mensual, lo que buscaban es que, bueno, tuvieran en principio los, los habitantes de destino, tuvieran, digamos, un ingreso y eh, pues a la vez, a la vez que tenían este ingreso, pudieran ir aplicando cotidianamente eh, pues todo aquello que pudieran estar aprendiendo. Perdón. Y de tal manera que también invitaron a las universidades a que pudieran capacitar a estas regiones en estos temas. Entonces los estudiantes de último grado, del último nivel de grado de estas empresas, los capacitaban a las comunidades en estos elementos. Y una vez que estaban capacitadas, el gobierno les dijo, junto con el banco, aquí está un capital semilla para que emprendas. Sobre todo en el marketing me llamó mucho la atención porque se dieron cuenta de que su principal mercado no era el turismo doméstico. Creemos que a veces el turismo doméstico, al ser masivo, es el que más dinero deja y no necesariamente es así. Se enfocaron en el turismo internacional, este turismo que viene en menos masa, pero que al final le deja más dinero por una simple razón. No es que el turismo doméstico no aprecie los elementos de la cultura, pero pues a veces resultan cotidianos. Voy a poner el caso de México. En México es cotidiano hacer y consumir tortillas. Es pues, prácticamente cualquier persona de México, yo soy de México, consume tortilla. Pero para las personas, cuando los mexicanos viajamos a un centro de turismo rural, pues no nos atrae el consumir tortillas porque es nuestra cotidianidad. Entonces, no lo valoramos porque es normal para nosotros, o no lo valoramos del aspecto mercadológico porque es normal para nosotros. Pero los mercados extranjeros, como puede ser el mercado español, que es uno de sus
principales mercados, el mercado inglés, que es nuestro principal mercado europeo, el mercado holandés, alemán, japonés inclusive, eh, pues valora más este elemento. Entonces, ¿qué pasa en el caso de turismo rural, en el caso de este programa de turismo rural de Sudamérica? Que empiezan a identificar los elementos de valor para este turismo particularmente europeo y se enfocan en el turismo europeo. En su mayor parte, sin descuidar el turismo doméstico, se enfocan en el turismo europeo y empiezan a venir grupos de Italia, de Alemania, inclusive de Japón, de 20 hasta 20 personas que a final del día les reditúan más dinero, permiten un mayor desarrollo por elementos que no son tan cotidianos. Y entonces se empiezan a dar cuenta que estos elementos cotidianos les empiezan sí a generar dinero, pero también el turista se empieza a ser más consciente y empieza a conectar en un modo emocional. Lo más difícil de la mercadotecnia es eso. Y entonces les enseñan desde cómo hacer artesanías, desde algunos ritos, desde cocinar, desde cómo hacer textiles, por ejemplo, también los hospedan en las casas, es decir, se genera toda una industria del turismo sin modificar la cultura, con énfasis en el cuidado del medio ambiente y la ecología, y que ha permitido hoy ser un instrumento comprobado de desarrollo económico. Entonces, se están cumpliendo al mismo tiempo estos tres elementos de los que hablábamos con anterioridad y podemos hablar un caso de éxito de por qué sí funciona el tema de la sostenibilidad desde estos tres elementos. Ahora bien, centrándonos ahora en el tema ecológico, el tema medioambiental, no perdamos de vista el impacto que ha tenido el cambio climático en esta industria. La verdad es que hay que reconocer que el turismo llegó tarde aquí porque se saben las consecuencias y no se han tomado necesariamente medidas. Quizá actualmente sí, porque hemos llegado en algunos destinos a un punto, ya no hay punto de regreso, ya no hay punto de retorno. Si bien es cierto que el turismo es la industria sin chimeneas, pero también es la industria con turbinas. Es la industria que en muchos países que tienen playa y hoteles de playa, no se tiene un drenaje o un desagüe. Entonces las aguas negras pues van directamente al mar. Entonces, si contaminamos, contaminamos más de lo que podríamos pensar. Voy a poner un ejemplo. Esta es una playa mexicana llamada Cancún, con la cual, bueno, vemos el mar, vemos la playa y el hotel está directamente construido en la arena. El tema es que sí está muy bonito, pero cuando viene un huracán, por ejemplo, que estamos en temporada de huracanes, ahorita julio hasta noviembre en este lado del mundo, en América, cuando viene un huracán, pues hay más riesgo de colapso y puntualmente, pues la construcción ya no podemos seguir ese modelo y la construcción en este hotel del Caribe, pues es abajo de la arena hay corales, hay arrecifes. Entonces directamente se está dañando un ecosistema por el tema del beneficio del turismo, porque tengas más comunidad o porque sea más comunidad o porque sea más bonito tener directamente pisar la arena a la salida de tu habitación. Sí es más bonito, pero es más riesgoso y daña más directamente el medio ambiente. Esta es otra playa, algunos seguramente la conocen, es Almuñécar, Andalucía, España, y tenemos el mar, tenemos una franja de arena, tenemos todavía un camino ahí hecho de cemento, algunas palmeras y tenemos los hoteles. A diferencia del caso anterior, aquí al estar construido directamente sobre el peñol, sobre la piedra, bueno, pues de entrada hay menos riesgo en el caso de que venga un fenómeno natural y hay más facilidad para poder instalar un sistema de drenaje, un sistema de desagüe de aguas negras y ya no va directamente al mar. Hay menos comodidad, claro, no tienes el paso del hotel directamente a la arena, pero vaya, no se pierde el gusto de disfrutar el mar, no se pierde el gusto de disfrutar el medio ambiente y sobre todo, bueno, pues no se daña el medio ambiente y al paso del tiempo pues se vuelve más sostenible, en este caso del cambio climático. Y mucho de esto del cambio climático es por no tomar las medidas a tiempo o por no adoptar, digo, a ver, es muy polémico esto de quitar hoteles. No se va a hacer o quizás no tendría que hacerse. Pero bueno, lo que ya está, pero a partir de este punto, bueno, ser más consciente de por qué ya no se puede modificar más esta.
Vean, esta estadística me gusta. Si el turismo fuera un país, pues seríamos por ahí de la novena, octava economía mundial en generación de dinero, pero seríamos el quinto país que más contamina del total del mundo, ¿no? Estaríamos cerca ahí de Rusia. La Unión Europea en su conjunto, pues digamos, es la tercera zona que más contamina vía turismo. ¿Y de dónde viene en su mayor parte esta contaminación? Pues de los transportes, particularmente del transporte aéreo, la turbocina, o del transporte terrestre, el diésel, las gasolinas, y en menor medida de la industria del hospedaje, pero también el hospedaje tiene ahí su elemento de contaminación. Entonces, es importante entender esto para tomar las medidas, ¿no? Aquí vemos esta diapositiva que nos ilustra la cantidad de elementos de contaminación. Por ejemplo, si bien es cierto que la industria del transporte dentro del turismo contamina en su mayor parte, la industria del hospedaje genera un mayor gasto energético en el tema, por más focos ahorradores que haya. En el caso, por ejemplo, de la hotelería, de la hostería, lo que más genera contaminación pues, es el aire acondicionado. Entonces, es muy difícil, sobre todo en temas de cambio climático, que quitemos aire acondicionado de las habitaciones, ¿no? O el clima, ¿no? También es una medida polémica, y está, pero otra vez, el tema es buscar la eficiencia al respecto. En este caso, bueno, yo les haría una pregunta. ¿En qué temporada más creen que se gaste más energía eléctrica en los establecimientos de hospedaje? ¿En la temporada de calor o en la temporada de frío? De hecho, los estudios nos arrojan que particularmente en la temporada de calor es donde se hace un gasto energético de hasta 40% más en comparación con la temporada de frío. Es decir, genera más gasto energético enfriarnos que calentarnos. Y este es un tema importante, sobre todo porque estamos en una etapa de cambio climático. Otra vez, ¿qué medidas podríamos utilizar para modificar esto? ¿En qué momento hacerlo? Y una parte importante de ello es fijarnos en el mercado que tenemos. Ahora, ya sabemos que se hace más gasto en época de calor. ¿Quién contamina más? El turismo doméstico, el turismo nacional, y por qué. Eso es un dato genérico, no es tanto como de un país puntualmente. Y pues se ha encontrado que en los establecimientos de hospedaje, quienes generan un mayor gasto de este consumo, pues es el turista internacional perdón, el turista doméstico. ¿Y por qué el turista doméstico? Puntualmente porque es el que menos sale de la habitación. El turista internacional o no tan habituado, bueno, va a explorar. El turista doméstico busca más el descanso. Entonces, aquí, por ejemplo, una medida que han optado o que han tomado algunos hoteles es, por ejemplo, en México, híjole, es que te podrá ver mucho en mi país, pero en México, Acapulco es un destino conocido en el mundo. Por alguna razón, sales de tu habitación, hacen la habitación y cuando regresas está encendido el aire acondicionado. Los hoteles dicen que es para dar mayor servicio, de que llegues con todo el bochorno, en el exterior regreses y tu habitación esté fresca. Pero no necesariamente tendría que ser así. Tendremos que tener conciencia y darle el control del aire en el momento que quieras sentir frío o calor al huésped, o regularlo en ciertas horas del día. Si no está el huésped, pues apaga el aire acondicionado, punto. Pero bueno, son medidas que debemos de estar conscientes a partir justamente de entender por qué existe un consumo de los diferentes mercados. Ahora bien, aquí hay un tema que me encanta abordar, que es la permacultura, o como su nombre lo dice, cultura permanente. Y voy a hablar con este ejemplo. En México, también en un momento, nuestra principal bebida es el tequila, junto con la cerveza, son, digamos, las bebidas que más exportamos, o por las que más nos conocen. Y por ahí de 2004, 2008, el tequila tuvo un boom en nuestro país, y originalmente había una región de una comunidad llamada Tequila, en Jalisco, México, del occidente mexicano. Pero se acabó la producción porque hubo una sobreproducción, porque sobre exportamos y nos quedamos sin tequila en la región de Tequila.
¿Qué se hizo? Pues se hicieron acuerdos para ampliar la denominación de origen del tequila a otras comunidades. Es como si champán, se acabara el champán y de repente a comunidades cercanas, pues les abrieras la puerta que producieran champán. Y eso fue lo que se hizo en México. Estuvo mal porque no hubo conciencia, al final del día no hubo una planeación al respecto. Y hoy en día, bueno, pues sigue teniendo denominación de origen del tequila, pero ya abarca cada vez más zonas y esto no necesariamente es bueno porque pierde calidad. Pero esto fue por desconocer un término, por no aplicarlo, porque ya existía, existe desde los 70 el término de la permacultura o cultura permanente, que tiene que ver con entender que eh, hay que darle su espacio y su lugar a cada elemento de la naturaleza. No podemos consumir 24, los 12 meses un mismo producto, por eso tienen ciclos. Básicamente es respetar el ciclo que le está dado a cada elemento para fomentar el consumo sin desperdicio y, si hubiera excedentes, compartirlos. Hay que aprovechar la biodiversidad, por ejemplo. Eh, hay frutas que únicamente son, o hay frutas que son de temporada. Puntualmente los cítricos, su mejor temporada es en los meses que hace frío. Y hay elementos como frutas no tan ácidas, pero más dulce, que su consumo es en verano, porque están en mejores condiciones. Pero gracias a, digamos, una tecnología que no era su filosofía o su porqué, que es generar alimentos transgénicos modificados genéticamente para tenerlos, número uno, disponibles y para que se acorten los tiempos de reproducción y de madurez o de maduración. Entonces, no podremos tenerlos todo el año. Hay productos que tenemos todo el año, pero obviamente va a variar la calidad, van a ser transgénicos y lo ideal es no hacerlo, es respetar esos ciclos. Cuando se tiene que comer cítricos, comemos cítricos. Cuando se tiene que comer dulces, comemos dulces. Es decir, respetar los ciclos, porque si no, pues podemos sobreexplotarlos y se acaban, se pierde la calidad y simplemente desapareces. Es como la erosión del césped, ¿no? ¿Qué pasaría si los campos de fútbol no tuvieran un tiempo de reposo? Pues jugaríamos pura tierra. Entonces, por eso es importante el respeto de estos ciclos. Fomentar el consumo sin desperdicio. Cuando hay mucho, pues compartir el excedente, como aquí dice, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, aquí donde viven mis padres, en la casa de mis padres tenemos un árbol de nísperos. Y mi otro vecino tiene un árbol de aguacate, una fruta muy conocida en México, y otro vecino tiene un árbol de limón. Pues a veces el árbol de nísperos da 50 kilos de nísperos, no nos los vamos a comer todos, pero compartimos con el vecino de al lado, que también tiene aguacates en exceso y nos da aguacates, y con el vecino del otro lado le damos limones. Y en los pueblos es importante compartir ese excedente para que no pues nos quedemos con todo y entender que podemos vivir bien sin una acumulación exagerada, porque si no se pudre lo que no se consume. Y ese, digamos, es el principio de la permacultura, respetar ciclos y los excesos compartirlos, no quedarnos, ¿no? ¿Para qué? Número uno, para tener un cuidado de la tierra, para lograr la conservación del suelo, de los bosques y del agua, cuidar de las personas y compartir puntualmente con equidad. Te voy a hablar dos ejemplos que nuevamente me centro en México porque es mi país y así como critico elementos, también yo creo que hay cosas muy importantes que rescatar. Por ejemplo, esta persona que estamos viendo en la diapositiva se llama Diana Kennedy. Diana Kennedy, inglesa, viajó esposa de un biólogo, ella también es bióloga y viajaba por todo el mundo. Y un día llegan justamente a Michoacán, igual en el occidente mexicano, y pusieron, digamos, se dieron a la tarea, particularmente Diana se da la tarea de recolectar las especies. Y empezó a ver que justamente existían, o la cocina purépecha, que es la cultura de esa zona del país, la cultura purépecha respetaba estos ciclos y tenía alimentos de verano, alimentos de invierno, alimentos o gastronomía de verano, de invierno, de otoño, de primavera. Entonces ella empieza a ver esta cultura, que también existían ecotecnias, y pues ella compra un terreno, una parcela,
la llena de estas especies que recolectó y comienza a tener un sentido de permacultura combinado con ecotecnias y da la base para que la gastronomía purépecha pues hoy en día sea patrimonio cultural de la humanidad, particularmente las cocineras tradicionales, a partir de seguir este sentido. Dayana muere en 2019 y le deja a la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra principal universidad, el cuidado de ello. Y hoy en día es un conservatorio gastronómico y de especies alimenticias este lugar donde ella vivía. Y justamente pues sienta las bases del consumo permacultural, ¿no? Muy buena persona. Y el otro ejemplo que quiero llevarles a conocer es el de esta señora que se llama Abigail Mendoza. Ella tiene un restaurante en la región sur de nuestro país que se llama Oaxaca y el restaurante se llama Tlalmanal. En este restaurante Tlalmanali lo que ella hace es, pues, utiliza otra vez este sentido de permacultura que viene heredado de ancestros. Es uno de los restaurantes que más dinero genera en México y particularmente se basa en el sentido permacultural. Va cambiando el menú de acuerdo a la época del año en función de los alimentos disponibles en la época del año y no solo eso. En términos de sostenibilidad, cumple, digamos, la parte social de conservación, la parte ecológica de conservación también, perdón, la parte social y regresa a las tradiciones, es decir, es una señora que cuando platicas con ella, te habla de que para cocinar lo que hace es dar gracias a las deidades y hace una oración muy bonita de, que dice agradezco y te pido a través de mis manos me dejes generar o hacer comida muy sabrosa, muy rica, que las personas que las van a probar se vayan felices y sonriendo todo el día por el sabor. Y todavía utiliza instrumentos de cocina que utilizaron sus ancestros de hace 200 años. Todavía tiene material para cocinar muy viejo, heredado. Entonces está interesante este ejemplo y bueno, pues Abigail Mendoza es conocida mundialmente, inclusive alguna vez la revista Vogue le hizo un reportaje a Abigail y, por ejemplo, platicando con ella, su restaurante genera mucho dinero. ¿Qué hace con este dinero? Pues lo reinvierte en su comunidad, lo reinvierte en su comunidad, lo reinvierte en su familia. Alguna vez ella me comentó que lo que pedía más allá de, da conferencias por todo el mundo, obviamente, de gastronomía oaxaqueña, mexicana oaxaqueña, y ella lo que pedía siempre era dos boletos de avión, uno para ella y uno para alguna de sus hermanas, para que también vayan conociendo el mundo que ella empieza a conocer. Y entonces nunca la vas a ver con autos carísimos, ni en Ferraris, ni en Mercedes, y mira que generan millones de pesos, le llegan a los millones de dólares, genera una cantidad interesante de cientos de miles de euros al año factura su restaurante, pero lo reinvierte en la comunidad, de que viva mejor la comunidad, en poner otros negocios, en fomentar el tema de la gastronomía desde su comunidad, por lo cual, bueno, pues es un excelente ejemplo de cómo la permacultura puede ayudar y fundamentar. Bien, y finalmente, el último tema que nos atañe, que tiene que ver con la importancia de entender la huella ecológica. A ver, entendemos que hay que conservar el medio ambiente, entendemos el tema de permacultura, pero pues lo que no es medible no es comprobable. Entonces, tenemos que estar identificando justamente qué tanto puedo llegar a contaminar. Y la huella ecológica es pues, este impacto que tiene el ser humano en la naturaleza a través de la cotidianidad que vamos teniendo. Pero así como digo, personas, pues es de empresas, es de destinos. Entonces, número uno, hay que identificar qué tanto estoy contaminando y sobre todo identificar la deuda ecológica que puedo llegar a estar generando. ¿Qué es esto? Tema de deuda ecológica. Bueno, pues básicamente todos los seres humanos, empresas, actividades económicas, tenemos un presupuesto de tierra, del medio ambiente o de planeta que debemos gastar a lo largo del año. A diferencia de un presupuesto que no se gasta, aquí no se reinvierte. Aquí el presupuesto, bueno, que no usaste este año, ojalá
pudiera ser utilizado el siguiente año, pero no es así porque siempre está sobreutilizado este presupuesto. Por ejemplo, en el caso de los países, en el 2022 la humanidad agotó este presupuesto anual de recursos en julio, nos lo acabamos en julio, no nos tenía que haber llegado hasta diciembre de los recursos que tenemos. O, por ejemplo, Qatar es el país que más rápido se lo acabó, en el 2022 se lo acabó en el 11 de febrero. Y entonces a partir de esto, pues estimamos que el planeta necesita perdón, la humanidad necesita 1.7 planetas para vivir, casi dos planetas. Nos estamos gastando el doble de lo que nos debemos de gastar en recursos, ¿no? Y miren, aquí está interesante esta gráfica que nos dice cada cuánto se acabaron lo que le tocaba de recursos al año, ¿no? Qatar se lo acaba bien rápido el 11 de febrero, Estados Unidos 15 de marzo, vean España se lo acabó el 28 de mayo, eh, ahí Indonesia es el país que tardó un poquito más en acabarse su presupuesto, se lo acabó el 18 de diciembre, ¿no? Y en el mundo, pues cada vez nos acabamos más rápido. En los 70 nos llegaba a diciembre, por ahí de los 90 pues ya estaba en octubre y ahorita pues ya llegamos a julio. Entonces, cada vez nos acabamos más rápido nuestro presupuesto. Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Identificar qué tanto estoy contaminando, cuál es mi presupuesto como empresa, como destino y medidas a tomar para hacerlo rendir, ¿no? Y para ello, pues es importante conocer lo que contaminamos a través de la huella de carbono, que insisto, es esta contaminación que generamos a través de nuestra cotidianidad. La huella de carbono se mide básicamente en gramos, kilogramos o toneladas de dióxido de carbono. Y pues, pues hay que identificar, hay que medirlo a través de calculadoras de huella de carbono que nos dicen que estoy contaminando. Y a partir de ello, pues tomar medidas. Hay estándares que debemos decir como personas, como empresas de turismo, que pues digamos que lo ideal es hasta cierto nivel y respetarlos y conservarlos. Ahora, también en el término de negocios hay que dar a conocer todas estas acciones que estamos haciendo, porque también son un elemento de diferenciación para el turista o para la persona que está consumiendo turismo. Es decir, le estamos haciendo esto para esto. Si tú consumes aquí, bueno, pues también estás contribuyendo a la mejora. Entonces, pues te recomendamos que lo hagas. Por eso es importante no únicamente hacerlo, sino sensibilizar a la gente de aquello que estamos haciendo como empresa, como destino. Y por ejemplo, aquí hay un dato, una ironía, ¿no? A veces una camiseta estas de ecologistas de Greenpeace, por ejemplo, pues va a contaminar más que la propia camisa con cada lavada, con cada uso, que el no hacerla, ¿no? A veces una camisa se considera que nos dura 100 días y en esto pues la vamos a lavar 50 veces y obviamente pues ya tiene un tema ahí importante en cuanto a gasto, ¿no? Si bien es cierto que también esta huella de carbono se puede compensar, particularmente con siembra de árboles o con elementos que den más oxígeno, que contrarresten el dióxido de carbono que estamos generando, inclusive nuestro consumo de alimentos, entre más carbohidratos consumamos, mayor huella de carbono dejamos. Los carbohidratos generan más dióxido de carbono que nuestras proteínas. Obviamente, como seres humanos tenemos desperdicios o procesamos eso. ¿Te ha pasado que cuando estás muy caliente y de repente llueve sacas humo? Bueno, pues esas son partículas de dióxido de carbono que producimos a partir de lo que estamos contaminando. Igual a simple vista no se ve, pero estamos contaminando. Entonces, hay que estar conscientes también de lo que podemos hacer y dejar de hacer y contribuir para disminuir la huella de carbono. Y así como existe una huella de carbono, existe una huella hídrica, que es justamente el consumo de agua que hacemos. Y igual hay que calcularlo, identificar cuántos litros cúbicos estamos gastando diarios y nuestro hotel, nuestra empresa y nuestro destino. Por ejemplo, aquí hay un dato interesante que para un bistec, una res necesita 4.500 litros de agua. Una botella de vino, todo el proceso de la botella de vino un litro de vino consume 720 litros de agua. Una manzana, 70 litros de agua. ¿Desde qué? Pues desde que siembras, desde que riegas, desde que lavas, inclusive. Entonces, hay que tener conciencia de todo esto que quizá no lo tenemos tan claro, pero que para temas de la hospitalidad o de la industria se vuelve fundamental para la toma de decisiones.
Sí, para un ahorro de recursos, sí, para un tema que tenga que ver con la naturaleza, pero más porque el turismo ser un elemento apreciativo, pues entre mejores condiciones esté, mejores resultados nos va a dar. Y pues para cerrar con este ejemplo, ¿no? Que hace en términos de todo este aprovechamiento, de identificar huella de carbono y permacultura, Starbucks, que Starbucks puede llegar a ser muy criticado, pero últimamente se ha preocupado por hacer cosas interesantes. Por ejemplo, eh, cualquier clase de mercadotecnia te pregunta qué vende Starbucks, ¿no? Y algunos van a decir experiencia, etcétera, 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 ¿no? A ver, al final del día, Starbucks vende café y es su principal producto, pero también es su principal desperdicio, ¿no? Este café ya usado. ¿Y qué hace con ello? Bueno, pues te lo regala en los Starbucks que vayas, va a haber una especie de bolsas de composta que es nomás, no es más que la basura. A ver, ¿te está regalando su basura Starbucks? Sí, pero esta basura también te está enseñando a utilizarla y cuál es el beneficio que tiene este elemento, ¿no? Y básicamente, pues aquí ya te dice que es un regalo para tu jardín. Es composta. Y así como en los Starbucks, quienes hayamos, consuman este café, hay cursos, o más bien hay especies de catas de introducción a nuevos productos, también hay talleres de cómo aprovechar este elemento. Entonces, pues te enseñan que también el vaso de Starbucks, que por cierto es lo más caro de Starbucks, por eso es tan caro, porque el vaso es caro, pero también es biodegradable el vaso. Entonces te enseñan cómo generar siembra, cómo generar productos con tierra y pues con esta composta. Entonces, está cerrando, digamos, este ciclo, está aprovechando todo Starbucks. No únicamente tiro basura, sino mi propia basura puedo aprovechar para generar otro elemento de naturaleza. De tal manera que, bueno, pues todo se está aprovechando. Y digamos que es lo ideal, llegar a un punto en donde no únicamente haya desperdicio, sino también el aprovechamiento de desperdicio. Identificar las áreas de mejora, los elementos de de menos contaminación y lograr estos tres elementos de los que hablábamos del principio, un cuidado de la naturaleza a través de un desarrollo del económico, una preservación social y una conservación del medio ambiente. Entonces, con esos tres puntos podremos estar hablando que cumplimos la sostenibilidad en la industria de la hospitalidad. Espero que haya resultado interesante este curso. Está mi contacto y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias por la atención. Saludos desde México. Hasta luego.